Bueno, pusimos a grabar, se va la tercera, miércoles 23 de septiembre, estamos viendo competencia originaria de la Corte. Vamos a artículo 117, segunda parte. ¿Tienen por ahí el texto constitucional? Abrimos. Lo primero que tenemos que decir... Perdón, ¿sí? recién pude engancharme. Dijo algo. Dijo fallo. Estamos arrancando. Abrite la Constitución, artículo 117. Lo primero que tenemos que saber es que es una excepción. Una excepción a la regla. La regla es, señores, primera instancia. Vayan al juez, o jueza, o juece, como se diga. Y después, si tienen suerte, subiendo pasito a pasito los escalones, hay un perro muy molesto por ahí. Subiendo pasito a pasito, van a llegar a la corte, pero primero empiecen por abajo. Esa es la regla. La excepción es, en algunos casos, que son estos que vamos a ver, van a poder venir directamente y de manera exclusiva a verme a mí. Es una discriminación, pero que hizo el constituyente, por lo tanto, la aceptamos, no la descalificamos y tampoco le llamamos discriminación. Pero ustedes lo saben, porque siempre discriminamos. Bien, entonces decimos, ¿y por qué los cónsules pueden ir directo a la corte? Bueno, ¿se los discrimina? Sí. ¿Se les da un beneficio, una ventaja, un privilegio? Sí. A los cónsules extranjeros. Bien, ¿y también a la familia del cónsul extranjero? Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, decíamos, 117, segunda parte, excepción. La excepción es taxativa. ¿Cómo se escribe? Con X. Taxativa. Y no es ampliable ni achicable, es decir, no se puede ni abrir, ni cerrar, ni hacer más amplia, ni hacer más estricta, más chica, por el Poder Legislativo. Quienes están en el 117 están ahí porque lo dijo el constituyente y no puede el legislador modificar. Sí podría modificar algo del 116, pero no del 117. Porque el 116 habilita al Congreso a hacerlo. Pero en este caso no, los que están ahí están y no hay tutía. Vamos a ver quiénes están ahí. Tenemos dos cuestiones que las llamamos extranjería y provincias. Y la cuestión de extranjería tiene que ver con la inmunidad de jurisdicción. ¿Sí? Inmunidad de jurisdicción. ¿Qué es la inmunidad? ¿Qué quiere decir inmunidad? ¿Es lo mismo inmunidad que impunidad? No. No. ¿Qué quiere decir inmunidad? Elodis Galea, que estoy mirando por ahí. Inmunidad, ¿qué quiere decir? Estar protegido. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué es ser inmune? Me contagié de COVID y ahora tengo los anticuerpos, soy inmune. Ya pasé por el proceso y ahora soy inmune. ¿Qué quiere decir? No es lo Que te mismo protege contra todo. Que están protegidos ellos, bueno, pueden hacer, entre comillas, hablando vulgarmente, que bueno, no es así, pero ellos lo pueden hacer sin pedir permiso, digamos. Profe, Que tienen toda la... Sí. no puede ser que la impunidad es más por un tema de justicia, digamos, en lo judicial, y la inmunidad tiene que ver con otra cosa, ¿Con qué? con lo que decían los compañeros, por ejemplo, el ejemplo que daba usted del COVID, ya no lo, digamos, ya no lo afecta directamente. Bien. Profe, la inmunidad Sí. puede ser Pueden un sistema actuar. de defensa. Profe, ¿puede ser Que un pueden sistema de defensa la inmunidad?
que tienen los extranjeros? Puede ser Marcela, Erika, bien. No Separemos. son fueros, ¿no? Impunidad, lo dije Por la porque suena... inmunidad política no pueden hacerles cargos políticos ni nada porque tienen inmunidades. Bien, Como vamos a... los fueros. Bien, vamos a descartar. Impunidad es que un delito quede sin resolver, sin sancionar. Eso es impunidad. Que alguien haya cometido un delito y finalmente no vaya preso. Para ponerlo simple. ¿Sí? Nadie tiene impunidad legal. ¿Sí? Nadie puede cometer delitos y después no ser sancionado. Legalmente. No existe la impunidad legalmente garantizada. Cuando se habla de impunidad, se dice, bueno, los ricos, los poderosos, los funcionarios, el que sea, bueno, sabe cómo evadir la ley, evadir los tribunales. Esta es la impunidad. La corrupción y los delitos de tráfico y lo que sea. Bien. Pero eso lo dejamos de lado. La inmunidad es otra cosa. La inmunidad es sí una habilitación legal, pero para saltear la ley, no. Es para tener determinados procedimientos legales, jurisdiccionales. Entonces, si yo me peleo con mi vecino, ¿sí? Porque no me corta el árbol, y lo quiero llevar a la justicia civil, ¿sí? Lo voy a poder llevar, como a cualquier ciudadano. Salvo que justo el que viva al lado mío sea el embajador de Ucrania en Argentina. Y lo que está al lado sea la residencia de la embajada, no una casa particular. El árbol es el mismo, pero quien está ahí es el embajador en la embajada. Entonces, si yo le quiero hacer un juicio a ese señor que viste muy bien de traje y todo, y me habla en ucraniano y no le entiendo nada, ¿a dónde voy a tener que ir? A decirle que me corte el árbol. A la embajada. Ya fui a la embajada y me habla en ucraniano y no me corta el árbol. A la corte. A la corte. A la corte. A la Corte La Suprema Justicia A Federal. la corte de derecho. Voy a la Corte Suprema y le digo, mire, me tapa el sol, me tira las ramas, me caen las hojas en la pileta, me tapa Voy la a la primera cañería. instancia. ¿Tengo que ir a la primera instancia a un juez a contarle todo esto? No, ¿Y qué No. pasa si voy? No. ¿Qué pasa si no voy? te lo van a aceptar porque va a primera instancia, no pasa, Lo van a mandar directamente a la corte. a la Corte Suprema de Justicia. Me van a plantear una excepción de jurisdicción, se llama así, y me van a decir a mí, o lo va a plantear la embajada, el embajador, y decir, mire, yo litigo exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Porque me llamo Rudolf Friedrich no sé cuánto von Falten? No, porque soy el embajador de Ucrania en Argentina y estoy en el desempeño de mis funciones. Entonces, yo le voy a tener que ir a explicar a los 5 jueces de la Corte que la distancia del árbol dentro de la embajada me está invadiendo mi casa. La Corte se va a reír, pero lo va a tener que resolver. O me va a rechazar la demanda, no sé. Pero el tribunal es la Corte. Bien, eso pasa con embajadores, cónsules, ya vimos la diferencia la clase pasada, y los ministros extranjeros, que son los cancilleres, los que vienen en misión diplomática por 3 días y se vuelven. Ahora ni vienen todo por Zoom, pero digamos no tienen residencia permanente. ¿Qué diferencia había entre embajador y cónsul? El embajador defiende los derechos del Estado, sería, y el cónsul de particulares. ¿De qué particulares? De los De los ciudadanos. ciudadanos que están en otro país. ¿Cómo se llaman? Sí, extranjeros. No, de Entre extranjeros y ciudadanos. Porque el cónsul no deja de ser un ciudadano. Entonces, el cónsul atiende los asuntos de sus conciudadanos. conciudadanos. Muy bien, Marcela, de sus conciudadanos. Bien, entonces, el fundamento de todo esto son... ¿Cómo? Profe, ¿y el embajador
Estaba viendo el chat. ¿Puedo preguntar algo? Sí, pregunte. Para eso estamos. El embajador. Inmunidad, y dio como una definición que no alcancé a escribir. Es La inmunidad de inmunidad. inmunidad de jurisdicción es que a estos embajadores, cónsules, etcétera, solamente ellos van a poder Sí. litigar, o un tercero los va a poder llevar a los tribunales en esa jurisdicción, que es la Corte. Ok. Esa es la inmunidad de jurisdicción. Después está la inmunidad diplomática. Por ejemplo, yo llego a un aeropuerto y no me van a hacer abrir la valija si soy diplomático. Son manifestaciones de la inmunidad, es decir, tienen un tratamiento específico. No es que van a poder entrar droga, eso sería impunidad, ¿sí? Pero lo voy a tener que detectar de otra manera, ¿sí? Porque tienes un trato especial. Y siempre Un trato. fundamentado en la reciprocidad entre los países. Bien. Entonces, Argentina puede exigirle a otros países que le den el mismo trato a sus propios embajadores y cónsules cuando están desempeñando esa función en el exterior, ¿se entiende? Esa es la reciprocidad. Sí. Un ejemplo yo ponía en otra clase es la exigencia de una visa a los ciudadanos. Brasil lo hizo, nosotros aceptamos la visa de Estados Unidos, vamos, hacemos los trámites, nos bancamos todo lo que nos piden, bueno, y sacamos la visa. Brasil, que en eso son un poco más nacionalistas, cuando le pidieron visa dijo, ah, sí, ahora você va a tener que sacar a visa brasileira. Y le exigió a los norteamericanos, la misma visa. ¿Por qué? Por esto de la reciprocidad. En la época de Dilma, me acuerdo. Bien, no sé si seguirá hoy. Bien. ¿Qué dice el decreto 1285 que reglamenta esto? Lo reglamenta, no es que lo amplía o lo achica, sino que lo reglamenta. Dice, esperen, vamos a... El 117 dice todos los asuntos concernientes a embajadores, cónsules y ministros y cancilleres. ¿Qué quiere decir asuntos concernientes? Que conciernen a quién y de qué manera. Entonces el 117, perdón, el artículo 24 del decreto ley 1285 nos dice que tiene que haber una afectación directa. O sea, esos asuntos concernientes tienen que concernir directamente a los cónsules y a los embajadores. ¿Y cómo se traduce eso? En que tiene que ver con los derechos que les asisten, los derechos en juego, cuando comprometen su responsabilidad, es decir, cuando están desempeñando sus funciones diplomáticas. Y el decreto 1285 hace algo. Dice, para ellos, diplomáticos, cancilleres, embajadores, cónsules, para sus familias, obviamente, pobre diplomático, diplomática viene con su familia, con el príncipe consorte, con sus hijos, y para el personal de la embajada o de la delegación consular, que tengan carácter diplomático, y que estén desempeñando esas funciones, ¿no? ¿En qué artículo está? En el artículo 24 del decreto ley 1285/58. ¿Quién era presidente en el 58? Barra 88, dijo. 58. Okay. Antes de Frondizi, ¿quién era? Frondizi. Aramburu, profe. ¿Es Y así? Arturo Frondizi. ¿Es así? ¿Era Aramburu? ¿Golpe del 55? 35.
Tarea para el hogar, Historia Argentina 1, cuarto año. Los voy a mandar otra vez al secundario. Bien, sigo, año 58. Entonces, la gran pregunta acá, ¿cuál es? Que luce a primera vista. Dijimos embajadores, cónsules, ministros, su familia y el personal de la embajada. Personal de la embajada. ¿Cuál es el personal de la embajada? El jardinero, que no me corta el árbol. Sí. El cocinero, la ama de llaves de la embajada, los administrativos. Ok. Administrativos y profesionales pueden trabajar en una embajada. ¿Cómo se llama? Agregado comercial, tiene esos nombres. Bien, ¿cuál es la gran pregunta aquí? ¿Podía este decreto ley incluir en esta inmunidad de jurisdicción para la competencia originaria de la Corte a la familia y a personal de la embajada? ¿Es eso modificar el alcance del artículo 117? ¿Está yendo el Congreso, pseudo Congreso, por encima de las facultades del constituyente? ¿Es una ampliación ilegítima del alcance de la jurisdicción de la Corte? Profe, tal vez creo que se podría haber delimitado de alguna manera, ya que si no es demasiado extensivo, y creo que justamente la Corte lo que quiere hacer es darle una aplicación más restrictiva, más exclusiva, en vez de meter dentro, por ejemplo, a la gente que trabaja en la embajada. Bien, por eso, la gente que trabaja en la embajada, la familia, uno podría decir, bueno, viene el diplomático, se asienta en Argentina, tiene que su mujer, su esposo, su pareja y sus hijos tienen que tener el mismo trato que el embajador. Primera pregunta, ¿es razonable eso? ¿Que la familia Sí. goce del mismo privilegio que el embajador? Y lo segundo es, ¿los nietos que trabajan en la embajada tienen que tener ese mismo trato? Y ese trato es mientras desempeñen las funciones en la embajada, o también si van a un cóctel, si se van de vacaciones, si también le cortan el pasto al vecino del otro lado. Sí, alguien iba a hablar. Estimo que tengan sí, una que tienen que relación tener el mismo laboral. trato por la investidura que Con la recubre el embajador. Mercedes, Mientras tengan una relación laboral con el embajador o el grupo, ¿no? Marcela, Yo creo que, Sí, profe, yo creo que mí mientras dure el mandato. mientras dure el mandato. Bien, no, los diplomáticos no tienen mandato. Tienen por ahí, sí, les dan un destino por 4 años, por lo general, pero no tienen mandato como estamos acostumbrados a entenderlo para un legislador o un presidente. ¿Qué más? ¿Alguna apreciación más? con respecto a lo que decía de si la familia debe tener también ese, digamos, ese tipo de inmunidad. Yo creo que no, porque se supone que es algo que va directamente al trabajador, sería bueno, ¿no? Que es parte del gobierno, del Estado, al que representa, digamos. Y la familia no tiene nada que ver con eso. Y Bien. en cuanto a lo otro que decía de los trabajadores, también creo que tiene que ver con un tema de la interpretación del artículo, que si se interpreta de manera amplia o restrictiva. Bien. ¿Y familia hasta qué grado, profe? ¿Familia, hijos, mujer? O porque familia puede ser muy amplio. Pero tiene que haber una protección a la familia, porque esa persona sale de su país y si tiene familia los va a dejar colgados. O sea, bueno, mi apreciación. Bien, tarea para el hogar. Lean el artículo 24, a ver
cuántas de todas estas incógnitas se develan, y después que lo leen, vean a ver qué les parece. Si está bien, si está mal, si va en contra del artículo 117 o no. Ese es el primer tema, extranjería, ¿sí? Con acuerdo de sus gobiernos. Ustedes sepan que toda la relación diplomática tiene su formalidad. Y cuando un país nomina a un embajador, por ejemplo, en un país extranjero, eso después tiene que ser aceptado. Hay una palabra que se usa en la jerga que es placet. Que tienen que aceptar el placet. El otro país, el presidente, le tiene que aceptar como las cartas credenciales al embajador. Pero no lleva cartas credenciales de su mujer, de su esposo, de sus hijos, o sea, a él, a su persona, con sus antecedentes, etc. Entonces, hay una conformidad del gobierno receptor a ese diplomático. Esto no ocurre después con quienes van a trabajar en la embajada, por ejemplo. Entonces, extenderle la misma inmunidad donde están los gobiernos en el medio a simples empleados parecería un exceso de este decreto ley. Pero por otro lado, es un decreto ley que sigue ahí desde el 58, miren que pasaron gobiernos en el medio, de todo tipo, democráticos y no democráticos. Bien, y después los cónsules, para los cónsules, que dijimos no son embajadores, se habla de hechos y actos en ejercicio de las funciones propias, porque si se va de vacaciones o está haciendo running en la calle o con el auto pisa a alguien o lo que fuere, no son funciones propias, ejercicio de funciones de cónsul, y genera responsabilidad civil y criminal, civil y penal. Entonces hay que ahí sí discriminar. Lean el 24 en detalle y después vemos si quedan dudas, ¿sí? Para embajadores y para cónsules. La segunda parte es un poco más interesante porque entran las provincias de por medio, ¿sí? Se pone más picante la cosa. El 117 decía en los que alguna provincia fuese parte. Nada más, provincia, parte. Es todo lo que nos dice el 117. Bien. Tenemos que dilucidar dos cosas. ¿Cuándo una provincia es parte? ¿Qué quiere decir ser parte? ¿Parte de qué juicio? Para donde se resuelve qué, donde se trata qué. Y después, ¿cuándo alguien es una provincia? En esta última cuestión tenemos que recordar que en nuestra historia las provincias preceden a la nación, que recién pudimos ser un país nacional. ¿En qué año? 1853. Puede ser en 1853, canción de la... Digo, ¿no? La Constitución. En 1800 y algo, puede ser. 53 dicen por ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuándo pasamos a ser un Estado nacional? ¿Cuándo tenemos una nación? Ah, sí. 1810, dice Dora. ¿Qué pasó en 1810? 1810. Cuando La Revolución de Mayo. ¿Qué pasó? fuimos libres y La independencia, el profe. cabildo, España. el cabildo y los españoles y la asamblea 13 y todo lo que pasó ahí fuimos libres. Fuimos Se libres. produjo la Revolución de Mayo. No me dicen nada con eso. ¿Qué quiere decir que fuimos libres, Bueno, que hicimos una revolución? nación ¿Qué quiere después que decir? fuimos libres de los españoles ¿Qué quiere decir? y de los ingleses. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos autonomía propia. Bien, ¿plena? Sí. Mercedes, no te escucho.
Plena, En plena, plena. 1853 se hizo la Constitución. Pero La estoy en primer 1810. Estoy en 1810. No. 25 de No, mayo. Profe, no, profe, no fue plena porque faltaba 5 de declarar la mayo de independencia. 1810, a partir de Sonia, Sonia, ahí somos Sonia, una soberanía. Sonia, Desde escucha a tus 1800. compañeros. Sí. Profe, la Sí. independencia fue en No, no, no estoy 1816, escuchando, está así que muy en 1810 cortado. no había autonomía plena. ¿Qué había? Era un primer Ajá. gobierno, era un primer gobierno no patrio, supuestamente, o sea, conformado por una junta de gobierno, ¿sí? Pero no había, no éramos independientes. ¿Y qué éramos? Dependientes. Éramos una colonia. Eran las ya no. Provincias Colonia del Unidas del Virreinato. Río de la Plata. 1810. ¿Me pueden explicar qué pasó el 25 de mayo de 1810 que me pongo el traje de granadero y no entiendo nada? Nació la patria. No. Y Si un no día soy antes independiente, nació, no. profe. No. Primer gobierno patrio. No. La primera junta. ¿Y eso qué? ¿Qué me dice? Se estaba gestando la independencia. Ah, se estaba gestando. No me dice nada eso. ¿Qué pasó el 25 de mayo? El 9 de julio fue el día de la independencia. 6 años faltan entre uno y otro. ¿Qué festejo el 25 de mayo? Día de la patria. El locro. No. 25 de mayo. Me voy a... 25, Chicos, me voy a suicidar y vengo. No, no, profe, no se va. Veníamos 25 de también, mayo estamos derrapando. se celebra la revolución que se levantó el pueblo y le dijo a Cisnero, creo que era, que ya no gobernaba más, que no iban a hacer más, no iban a depender más de la colonia española. ¿Y? En realidad se cuestionó por lo que tengo entendido, ¿no? Se cuestionó la figura de virrey porque no había un rey en ese momento, pero no es que querían dejar de ser colonia española. ¿Y qué pasó? ¿Declaramos la independencia el 2 de mayo? ¿El 25 de mayo? No, No, profe, hay una ¿El 25 de diferencia mayo? entre revolución e independencia. ¿Cómo? no. Hay una diferencia entre revolución e independencia. ¿Qué pasó con la revolución? ¿Qué efectos La tuvo? revolución queremos dejar de depender del gobierno español. Se estaban cuestionando las juntas. ¿Y qué pasó? ¿Qué logramos? El primer gobierno El criollo. primer gobierno Tomar elegido. decisiones propias. El primer gobierno. ¿El primer gobierno qué? Patria. Patrio. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos, Ya íbamos a tuvimos ser votar. independencia, gobierno gobernados propio, no por- dependíamos de con España. ciudadanos. ¿Que fueron los españoles? ¿Dejaron de gobernarnos? ¿Fuimos independientes? ¿Y entonces qué Fue logramos? reemplazado. Logramos fusionar y Sacar al virrey del poder. nuestros derechos. Sí, sacamos Empezamos al por el virrey principio de los derechos de la Estuvimos de y acuerdo. se creó la para- primera junta. nuestros ¿Y qué había en la derechos. primera junta? Un consenso, porque eran de diferentes Estaba representantes. conformada por varios. Por dos. Varios ¿Por quiénes? Dos. No es tan difícil. Cornelio Los Saavedra, reyes, Eran muchos, pero dos los orígenes. virreyes ¿A quién representaban? Saavedra, y el pueblo originario. No, Los Ni el pueblo criollos. originario, ni las mujeres, nada, olvídate todo No, eso. no. ¿Pero a quién representaban los que Los estaban en esa criollos junta? al pueblo. Representaban al pueblo ¿A qué pueblo? patrio, Cisnero y a nuestro Hidalgo. pueblo. Me voy a suicidar por segunda vez y vuelvo. Profe, Ya reencarné. No, profe, no. Nadie me sabe explicar nada. Bueno, profe. ¿Qué pasó en el no, cabildo? español. No puedo seguir, van a ser abogados y abogadas, no puedo seguir. ¿Qué pasó en ese cabildo? Criollos, dice, El bien. 22 de mayo. Criollos, criollos y quién más.
Los echamos a patadas a los unitarios españoles y federales. que tuvieron mucha angustia, dijo nuestro expresidente. ¿Los echamos a patadas? No. ¿Se fueron los españoles de Argentina? No, De la aún justicia. están. La Real Academia Española hoy dependemos de ellos, así que Pregunta, ¿se fueron y fuimos independientes? No. 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 No, ellos formaron parte nuestra. De lo ¿Nuestra que de qué? está, Sí. de nuestra nación. De nuestra patria. ¿Qué pasó en esa primera junta? ¿Qué fue lo novedoso? ¿Qué festejamos el Lo 25 de mayo? novedoso, Que ya no lo nos novedoso gobernaban que reyes se juntaron, de España. Ciento del se Estado argentino. escuchó o sea, se escuchó al pueblo y se reunieron para llegar a un consenso, ¿Cuál fue el consenso? que antes no. Dejar de depender De del rey. De la iban corona. ¿Y en de- qué se votaron, reflejó? votaron el primer gobierno patrio. ¿Qué quiere decir primer gobierno patrio? Reconocimientos a las autoridades del pueblo. Bien, Elena dio en el clavo. ¿Dónde está Elena? A ver si la veo. No la veo. Bueno, Elena dio en el clavo. No es tan difícil. Punto en el clavo. No es tan difícil. Es el primer gobierno semipatrio. No es tan difícil. Bueno, profe, Por fusionamos. primera vez pasamos a gobernarnos, pero nos dejaron entrar. Fuimos a cacerolear ahí al cabildo con los paraguas. No existía ni 1810. cacerola ni paraguas, pero fuimos ahí y nos dejaron entrar por primera vez, pero no se fueron. Nos dijeron, bueno, ahí tenés 3 sillas, sentate ahí. Vos querés participar, vení, participá. Por primera vez. Pero no se fueron los españoles. Entonces, no fuimos independientes, nos empezamos a gobernar, No. pero en un sistema mixto, llamémosle. Es el primer gobierno patrio, está mal dicho. Mami. La primera vez que los patricios, los criollos, nosotros participamos, pero fue un cogobierno. No es tan difícil, hay que decírselo a los nenes en segundo grado, en cuarto cuando juegan la bandera, no es tan difícil. El 25 de mayo le damos tanta bola porque es el primero del año. El más importante es el 9 de julio. Faltaban 6 Claro. años. 9 de julio. 6 años faltaban. Recién ahí fuimos independientes. Pero mi pregunta no iba ahí, no es una clase de historia. ¿Cuándo tuvimos una nación? Porque ahí nos sacamos encima a los españoles y nos dijimos, a ver, ¿y nosotros quiénes somos? Y acá estamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuándo conformamos una nación? Cuando se constituyó cuando se constituyó la primera 53 con constitución, en 1863, fue dar 1853. Bien, 1853. ¿Y quién faltaba en 1853? Buenos Aires. la constitución. Bien, bien. Bien Rita, bien Marcela. Faltaba Buenos Aires. Entonces, recién en 1860 tenemos una nación con todas las provincias adentro. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bien. En la provincia de Buenos Aires, un cachito del territorio, un pedacito que era provincia de Buenos Aires, esto se recordó en estos días, se hizo una sesión para que ahí se constituya quiénes. En un cachito de la provincia de Buenos Aires, que podría haber sido la provincia de Santa Fe, podría Las haber sido autoridades. La capital. Corrientes. Las autoridades, profesor. ¿Cuáles? La capital. Autoridades nacionales. Bien, las autoridades de la nación. O sea, ahí había autoridades de la provincia y se delegó, se cedió el terreno para que se constituyan las autoridades de toda la nación. Es decir, que van a representar a la provincia de Buenos Aires y a todas las otras. Recuerden que en esa época había muchos territorios nacionales, que hoy son provincias y todavía tenían un
régimen jurídico atado a la nación. No tenían autonomía, no tenían gobernador, no tenían constitución propia. ¿Sí? Todo eso va a ir sucediendo al paso del tiempo. En los años 50 se dan muchos avances y la última es Tierra del Fuego en el año 91, si no me equivoco. Entonces, recién ahí tenemos todas las provincias conformadas como las conocemos hoy. ¿Cuántas son? 23. 22 provincias. 23, y bueno, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, todavía está ahí, sí, es 23, 24. 23 más Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. 23 provincias, nadie lo discute. Ciudad de Buenos Aires. Ahí está el meollo del asunto. Ciudad de Buenos Aires es la sede de las autoridades nacionales. En la Constitución histórica se llama Capital Federal. ¿Sí? En otros países se llama Distrito Federal. Son sinónimos. Es federal porque están las autoridades de toda la federación, de todas las provincias. Siempre decimos cuáles son las sedes de esas autoridades del gobierno federal. Los edificios, ¿cuáles son? Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación,